Hola, buenas tardes para todos. Deseo que terminen de pasar una excelente tarde. Y bueno, comenzamos. En el Ministerio de Educación encontramos ciertos documentos de referencia y entre ellos encontramos los DBA, es decir, los Derechos Básicos de Aprendizaje, tema que nos correspondió a Jasmine Rincón, Jessica Layton y Ángela María Páez. Bueno, una preguntita. ¿Dónde encontramos los aprendizajes estructurantes de nuestros estudiantes? Los encontramos en los DBA, muy bien, ya que son los encargados de detallar los aprendizajes estructurantes que deben alcanzar los estudiantes en cada grado. De acuerdo con nuestro tema, que es la literatura, se encuentran los derechos básicos del lenguaje. Los DBA se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias. Los DBA son de suma importancia, pues definen aprendizajes de grado a grado, como había mencionado anteriormente, facilitando a los docentes la planeación de aula. La estructura da cuenta de, primero, un enunciado que expresa el lenguaje. Segundo, una evidencia que nos indican los desempeños observables. Y tercero, el ejemplo, es decir, se ilustra lo que los estudiantes deben aprender en cada año. Para los derechos básicos del lenguaje, se parte de cada factor de los estándares básicos de competencias y de las dimensiones del lenguaje. ¿Cuáles son los factores de los estándares básicos de competencia? Bueno, encontramos ética de la comunicación, producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Y en las dimensiones encontramos fonética, fonología, sintáctica, semántica y finalmente pragmática. De acuerdo con los mencionados anteriormente, se plantean unos aprendizajes que van desde el grado primero hasta el grado 11. Continuamos. Para el grado transición, los DBA se fundamentan en tres grandes propósitos que la educación inicial está llamada a promover y potenciar. Uno de los grandes propósitos enfocado al lenguaje es: los niños y niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones. Expresan, imaginan y representan su realidad. Si los DBA en realidad llegan al aula, podemos continuar construyendo la ruta hacia la excelencia educativa. Gracias, Jessy. Continuando con las DBA. En Colombia, las DBA lo que quiere lograr son tres aspectos: de desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en la lengua castellana, para así entender los diferentes lineamientos curriculares de la lengua. El segundo objetivo es valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y estudio de la creación literaria en el país y en el mundo. El tercero y último que tenemos es utilización con sentido crítico de los diferentes contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con sus propios esfuerzos. Viendo así, en el año 2015 el Ministerio de Educación elaboró los DBA, los cuales determinan conocimientos, habilidades y actividades que se proponen deben desarrollar en cada grado y área. En el caso del lenguaje, en los grados sextos hasta 11, es decir, en bachillerato, los DBA relacionados con el competente literario son los indicadores 3 y 4 para cada grado, los cuales son: primero, grado sexto, reconocer las obras literarias, identifica algunas expresiones de definiciones, regiones y contextos en las obras literarias. Segundo, grado séptimo, establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, culturales y sociales, clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contexto y su estructura en los diferentes géneros literarios. Tercer grado, octavo, reconoce aspectos referentes a la estructura formal del género, a la identidad cultural, las producciones literarias como cuentos,
relatos cortos, fábulas y tenemos por último novelas. Cuarto, grado noveno, analiza el lenguaje literario como una manifestación artística que permite crear ficciones y expresar pensamientos o emociones para comprender los formatos de obras literarias y producciones audiovisuales como el propósito de analizar elementos propios de la narración. Quinto, grado décimo, caracterizar la literatura en un momento particular de la historia desde el acercamiento a los principales exponentes, textos temáticos y recursos estéticos. Formula puntos de encuentro entre la literatura y las artes plásticas y visuales. Tenemos por último en el grado 11, determina los textos que desea leer y de manera en que abordará su composición con base en sus experiencias de forma e inclinaciones literarias. Identifica producciones literarias clásicas y de diferentes temas que le permite establecer comparaciones en las visiones del mundo en otras épocas. Para continuar con la información dicha previamente, es importante resaltar que los DBA se organizan guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia, conocidos en su sigla como EBC. Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los estándares básicos de competencias propuestos por cada grupo de grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular determinada y estos deben ser articulados con cada uno de los enfoques, metodologías, estrategias, herramientas y contextos definidos en cada establecimiento educativo, en cada institución como tal, en el marco de los proyectos educativos institucionales, bien conocido como el PEI, materializados en los planes de área y de aula. Los DBA también constituyen un conjunto de conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de cómo estos evolucionan a través de los distintos mecanismos que se tienen incorporados en esas estrategias de aprendizaje en el aula. Si bien los DBA se formulan para cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, los DBA son una estrategia para promover la flexibilidad curricular, puesto que definen aprendizajes amplios que requieren de procesos a lo largo del año y no son alcanzables con una o unas actividades.